Bueno, buenos días y agradecer vuestra asistencia, también felicitaros el año, este año que comienza, que bueno, que todo apunta que va a venir cargado de grandes noticias. Bien, el motivo de esta rueda de prensa, como sabéis, pues es la que solemos hacer con carácter mensual. Hemos tenido por medio las fiestas y bueno, pues se ha demorado un poco, aunque realmente también hay que decir que el último pleno de presupuesto lo hemos tenido hace 15 días, o sea, de manera reciente, y sí que queríamos hacer algunas apreciaciones que entendemos teníamos que realizar, sobre todo por cómo se desarrollaron los debates relacionados tanto con el pleno de presupuesto como lo que se dijo en el pleno extraordinario que le siguió, que fue el de la municipalización del servicio de autobuses. Como realmente tenemos los turnos limitados y bueno, la última palabra siempre la tiene el Gobierno, bueno, pues es conveniente hacer algunas apreciaciones, sobre todo por el nivel de mentiras que desde el Gobierno, en concreto desde su representante, a quien le tocó defender la posición del Gobierno y de estos presupuestos, que es Chandiramani, pues bueno, se dijeron durante todo el debate parlamentario. Por supuesto, como se pudo presenciar durante la sesión plenaria, pues estuvimos ante un debate totalmente estéril, y lo que sí se apreció y fue especialmente relevante fue la puesta en escena de esa connivencia absoluta, de esa forma que tienen de compartir todas las decisiones de gobierno, tanto del Partido Socialista como el gobierno del Partido Popular. Yo diría más bien gobierno PP-PSOE, PSOE-PP, en función del rol que van adquiriendo cada uno en base a las necesidades que tiene. Lo pudimos apreciar perfectamente en el discurso, la verdad, patético, ridículo, que llegó a hacer el portavoz del Partido Socialista, Juan Gutiérrez. Se supone que es el primer partido de la oposición, y bueno, pues prácticamente fue decir amén a todo lo que ahí se decía y a todas las mentiras que soltaba directamente la consejera Kisi Chandiramani. Mentiras que se evidenciaron y que se pusieron de relieve por nuestro portavoz en la Asamblea, Carlos Verdejo, y que bueno, la respuesta que teníamos era negar la mayor y simplemente acusar de que los que mentían eran otros. Bien, yo creo que después de este último debate de presupuestos de esta legislatura, lo que ha quedado en evidencia es ese gobierno PP-PSOE bueno, pues que preside los destinos, por desgracia, de esta ciudad, y la inexistencia de una oposición. El gobierno ahora mismo, ese gobierno PP-PSOE, no tiene ninguna oposición. Los dos grupos minoritarios son meras comparsas que están haciendo seguidismo de las políticas que llevan a cabo estos dos grupos políticos, tanto el Partido Popular como el PSOE. Y lo que sí también quedó bastante claro, que la única oposición a este tándem que forma el Partido Popular y el Partido Socialista, pues la ejerce Vox. Algunos detalles de ese discurso torticero, falsario, basado en la mentira que hace la consejera Kisi Chandiramani, bueno, pues sobre todo, bueno, pues, basado entendemos que o bien en el desconocimiento del derecho, o bien el desconocimiento de la ley de haciendas locales. Llegó a decir en un momento de su intervención que desconocíamos cómo se elaboraban o se diseñaban unos presupuestos, porque solicitábamos la devolución de los mismos, y decía que ese término no existía. El articulado de la ley de haciendas locales, claro, y se recoge en su artículo 168.4 exprofeso esos términos, ¿no? Lo que sería la devolución del presupuesto en el caso de que un grupo entienda que no se ajusta a las necesidades que tiene el municipio. Bien, pues ella lo negaba abiertamente, que eso no existía, que eso no lo estaba inventando, y como digo, o bien desconoce el derecho, se supone que es licenciada en Derecho, o desconoce la ley de haciendas locales, o simplemente mentía para intentar engañar a los ciudadanos y sacar adelante unos presupuestos que, como ya dijimos en su momento, no obedecen al interés de la ciudadanía, obedece al interés de los que vienen mangoneando habitualmente el presupuesto. A la fecha,
primeros de año, en este mes de enero, bueno, pues los ciudadanos pueden ver perfectamente cómo en nada les ha beneficiado todo este bombo y platillo que se viene utilizando cuando se van a aprobar los presupuestos, sobre todo también al ver cómo el año pasado se hizo el mismo bombo, ¿no? Y se le dio el mismo énfasis, ¿no? En vender como que iban a ser los presupuestos que iban a arreglar los problemas de la ciudad. Bueno, pues un año después, meses después, semanas después, los ciudadanos siguen con los mismos problemas que tenían antes de toda esa historia de los presupuestos. Bien, con respecto al pleno que le siguió, bueno, pues nos congratulamos, evidentemente, porque se pusiera en marcha este proceso de municipalización del servicio de autobuses, pero que también queremos dejar claro que era algo que se podría haber hecho con anterioridad y, por supuesto, en mejores condiciones. Es un poco surrealista, bueno, tampoco le vamos a dar más entidad ni más categoría a las declaraciones o a las intervenciones que suele hacer el consejero de Medio Ambiente, Jan Madrid, porque el nivel es bastante precario, pero, bueno, él argumenta que nosotros no participamos en la elaboración, está claro que a ellos les corresponde cumplir con su deber de gobierno. Si nosotros estuviéramos en el gobierno y tuviéramos esas obligaciones, esto se habría hecho, como dijimos, de otra manera, con más tiempo y mejor elaborado. El participar de los desastres de este gobierno creo que solo beneficia a aquellos que se dejan engañar por el gobierno de Juan Viva y, por supuesto, por sus socios de componenda del Partido Socialista. Nosotros nos quedamos con lo quizás más importante. Se ha puesto en marcha ese servicio de municipalización, intuimos y entendemos que van a mejorar las condiciones de los trabajadores, pero tampoco hemos atisbado ninguna mejora en el servicio. Nosotros lo único que hemos observado es que se le ha puesto una serie de pegatinas, por cierto, bastante cutre, a los autobuses para identificar que pertenecen a partir de ahora a la empresa municipal AMGE Vicesa, pero bueno, pues ya las quejas están sobre la mesa y no se ha visto ningún cambio sustancial en el servicio que se presta a los ciudadanos, sobre todo ahora teniendo en cuenta que los ciudadanos pagan directa y rigurosamente ese dinero para gestionar este servicio. Entendemos que esto tiene que tener mayor celeridad y que los ciudadanos, después de todo lo que se ha venido hablando con respecto a la municipalización del servicio de autobuses, ya tendrían que estar disfrutando de un mejor servicio y de unas mejores condiciones en toda esta cuestión de los autobuses. Bien, también no podemos obviar una realidad, que es relacionar este proceso de municipalización del servicio de autobuses, de la asunción de la gestión directa del servicio de autobuses por parte del municipio, pues con el tema de la limpieza viaria, por supuesto. Nosotros ya llevamos incluso a pleno en varias ocasiones la municipalización del servicio de limpieza viaria y recogida de basura. Por supuesto que obtuvimos la negativa una vez más de los grupos políticos presentes en la Asamblea, igual que pasaba con el tema de los autobuses, que bueno, pues solo miran por sus intereses y en este caso en particular por unos intereses muy particulares de estos grupos políticos, como hemos podido ver reflejado en este último tramo del año y que más adelante también comentaremos. Es una realidad el servicio de limpieza viaria, es un servicio esencial, es un servicio importante para el funcionamiento del municipio y por lo tanto debe estar gestionado directamente por la ciudad y no tenerlo en manos, bueno, pues de intereses particulares que se lucran con este servicio, que no dan el servicio requerido por los ciudadanos y que además sirven en muchas ocasiones para crear un macro chiringuito en el que beneficiar algunos poderes de esta ciudad y algún que otro grupo político. Eso también hay que tenerlo en consideración. Por lo tanto, entendemos que esta cuestión es esencial, al igual que pasaba con los autobuses. El proceso de municipalización se acabará llevando a cabo.
posiblemente nos toque a nosotros como una de las primeras medidas en el caso de acceder al gobierno de esta ciudad será el de municipalizar este servicio y advertir a los ciudadanos que el hecho de municipalizar los servicios esenciales es necesario, no es un gasto, siempre es un ahorro. Lo que es innecesario es mantener entidades municipales que sí que son verdaderos chiringuitos y que no ofrecen ningún tipo de utilidad al ciudadano, de utilidad pública me refiero, como por ejemplo tener un hotel como es el Hotel Puerta de África, que se come 1 millón de euros anuales del presupuesto de todos los ceutíes y después no revierte en el interés general de los ciudadanos, ni tampoco sirve para fomentar el turismo, o otros chiringuitos de colocación del Partido Popular tradicional, chiringuitos de colocación del Partido Popular, y que después ni siquiera se preocupa de gestionar beneficios para los autónomos, como puede ser Procesa. Ese tipo de cuestiones pueden pasar a mejor vida y revertir esos recursos de los ciudadanos en asuntos municipales que sí que beneficiarán, por supuesto, a todos los ceutíes y, por supuesto, al funcionamiento de la ciudad. Bien, continuando un poco con los asuntos municipales y, bueno, quizás entroncando con toda esta cuestión que hemos hablado de chiringuitos, macrochiringuitos y de algunos poderes que se lucran y se benefician, pues quiero hablar de las fiestas de Navidad. Bien, hemos visto unas fiestas de Navidad organizadas desde la Consejería de Cultura, Festejos y Asuntos Varios, entre ellos la Fundación Convivencia, y bueno, pues hemos visto que ha sido una verdadera precampaña electoral de los dos grupos políticos, del Partido Popular y el Partido Socialista, que han intentado darse un baño de masa en costa de la ilusión que los ciudadanos ponen por unas fiestas que forman parte de todo. Bueno, hemos visto hasta encabezar las cabalgatas de Reyes en Jadú a Juan Vivas, allí dándose baños de masa que, por cierto, no le correspondían a él, sino que eran para los Reyes Magos. Que claro, es que los Reyes Magos también eran él, eso también hay que decirlo. O sea, nosotros queremos dejar claro que, bueno, si los Reyes Magos tienen mucho trabajo, delegan en la ciudad su representación, pero es que aquí no han tenido mejores delegados como los Reyes Magos que poner al consejero de Cultura, Carlos Rontomé. Entiendo que lo han puesto de Melchor porque a Juan Vivas le parecía muy fuerte disfrazarse de Melchor, que era lo suyo. Pero bueno, ya tiene a su mariachi para que se disfrace de Melchor, y por supuesto ya ver a Gaspar, el señor Gutiérrez, disfrazado de Gaspar con tanto pelo también sorprende. Y bueno, ya el colmo, al abogado de la empresa Trace, uno de esos macrochiringuitos a los que señalamos que se beneficia de la gestión de la limpieza viaria, el señor Carlos García Selva, abogado de esa empresa, pues de Baltasar. Esto ya me parece una tomadura de pelo a todos los ceutíes, y la verdad que es una verdadera vergüenza utilizar una fiesta que es de todos los ciudadanos, para hacer campaña política y darse unos teóricos baños de multitudes que no le corresponde a ninguno de estos personajes. Bien, dicho esto, esperamos que la Navidad vuelva por sus fueros a su tradicional formato, en el que participen todos los ciudadanos, que es patrimonio de nuestra identidad y de nuestras raíces cristianas y de nuestra cultura, y que en el próximo año, si Dios lo quiere, pues tendremos una organización de la fiesta pues en mejores condiciones y mucho más cercana a los ciudadanos. Bien, ahora hablando un poco de lo que va a acontecer, se supone que va a acontecer porque tampoco sabemos cuándo, del tema de la aduana comercial y de la reunión de alto nivel. Bien, estamos en el mes de enero. Se suponía que la aduana comercial, llevábamos todo el año anterior escuchando que se iba a poner en marcha en el mes de enero. Bueno, habíamos escuchado meses anteriores, pero que ya en el mes de enero era definitiva que la aduana comercial, eso iba a estar operativo. Nosotros entendemos que en el ámbito administrativo, cuando se va a poner en marcha y se cita un mes, empieza a estar operativo. Los preparativos están a 31 de diciembre del mes anterior, 30 o 31 de diciembre, en función del mes que corresponda, y a 1 de ese mes en curso empieza a funcionar. No digo el mes, pero cuando a mí me parezca, o cuando se pueda, o ya veremos si se puede. Lo único que conocemos de la aduana comercial es una caseta, o un contenedor, mejor dicho, porque ni siquiera se han molestado en fabricar una caseta ex profeso para el funcionario o los funcionarios que tengan que ir allí, sino que se han ido a un contenedor, sí, un contenedor eso que se cargan los camiones y que van llenos de mantas o de otras cosas, que van después los barcos y se descargan. Eso es lo que han destinado a la frontera del Tarajal para alojar ahí al personal que se supone que se va a hacer cargo de
de esta aduana. De esta aduana no la voy a llamar aduana comercial, voy a llamarle de momento aduana y después intentaré explicar un poco qué tipo de aduana se intuye que va a ser. Bien, como digo, esa nave azul, que además se presenta el 28 de diciembre, de verdad, los que vimos esa noticia y esa fotografía pensábamos que era una inocentada. Creo que la mayoría de las personas, después de todo el bombo que se le dio al asunto de la aduana comercial, pensaban que era una inocentada. De hecho, yo no hice un comentario hasta que no tuve la certeza que la aduana... O sea, que estaba el delegado del gobierno allí presentando ese contenedor azul como aduana comercial. Cuando ya tuve la certeza, digo, no voy a decir algo, porque esto es que me parece bochornoso. ¿Cierto? Pensaba que era una inocentada. Y la verdad es que, aunque no fuera una broma que después apareciera distinta a la realidad, es que es la inocentada hecha realidad. Y ese es el proyecto de aduana comercial que estas personas, estos representantes políticos del Partido Popular, del Partido Socialista, del gobierno sanchista y su representante en Ceuta, que es el gobierno de Viva, pues entienden como aduana comercial. Bien, esto ya veremos. Ellos dicen que para final, hoy ha salido creo que el delegado del gobierno diciendo que sí, que ya. Me acuerdo, me he recordado cuando decía el delegado del gobierno que sí, que ya, al famoso documento ese en el que la delegada del gobierno decía que ella avalaba con su firma que no iban a mandar el dinero del agua. Unas cosas de estas que suele hacer el delegado del gobierno, los delegados del gobierno, y me imagino que por decir algo tengo que decir porque me están apretando las tuercas desde otro sitio. Bueno, pues esto me suena un poco a lo que ha dicho hoy, que ya, pero ya veremos. Y bien, este tema de buenas intenciones, expectativas, la verdad es que todas ellas siempre están supeditadas a los intereses del Reino de Marruecos, que por desgracia para los ceutíes, y por desgracia para los ceutíes por tener gobiernos que han permitido esto durante muchísimos años, nuestra hoja de ruta para nuestro futuro comercial y económico, pues está en manos del Reino de Marruecos. Marruecos para nada tiene interés en una aduana comercial, lo vuelvo a insistir, porque es tradicional, la política tradicional del Reino de Marruecos desde la independencia en 1956, en el que su política ha sido continua y directa para ahogar a la ciudad de Ceuta. Él tiene un objetivo claro y manifiesto que es la anexión pura y dura de los territorios de españoles en el norte de África, y su política se encamina en ese sentido. Para nada tiene interés en beneficiar con una aduana comercial a los empresarios en Ceuta, a la economía en Ceuta, al el florecimiento del comercio en la ciudad, ese comercio transfronterizo, regulado, que tanto se anhela por parte de la Cámara de Comercio o de otros sectores empresariales, como es la Confederación, con el Reino de Marruecos. No, Marruecos no tiene interés. Marruecos lo que tiene interés es beneficiarse él a costa del dinero que se pueda mover aquí en Ceuta, que es lo que ha hecho durante muchísimos años con todo ese pegote que había montado ahí en las naves del Tarajal. Marruecos no tiene ningún interés en generar ese beneficio. Lo que sí tiene interés es en inundar la ciudad de Ceuta con productos que ellos elaboren, con productos de Marruecos, y si pueden poner ahí un tinglao en el que además le regule a ellos la entrada de productos en la ciudad de Ceuta, pues estupendo. Eso es lo que le interesa a Marruecos, ni mucho menos que los ceutíes lo tengan claro. A pesar de todas las mentiras que le van a contar desde el gobierno de Pedro Sánchez, desde el gobierno del Partido Socialista y desde sus aliados y representantes aquí en Ceuta, también mariachi, como el gobierno de Juan Viva, como digo, nada de eso que les cuente es real ni se va a cumplir en la ciudad. Lo que va a ser es un tinglado montado en beneficio de los intereses del Reino de Marruecos. Bien, para que se vayan haciendo cargo de lo que estoy diciendo, podemos ver las últimas declaraciones que hace el personaje este que han puesto al frente del Partido Socialista, y que parece ser que, sin haber pasado prácticamente por la escuela, va de estadista mundial. Creo que se considera Churchill. Pero bueno, él puede considerarse lo que quiera, pero después las cosas que dice realmente lo dejan en total evidencia. Este señor viene a decir que unas absurdidades que lo que demuestran precisamente es esa falta de formación, un desconocimiento absoluto de los procesos políticos y económicos, y no voy a hablar ya, ¿para qué?, del comercio internacional, ¿para qué voy a hablar del tema de las relaciones internacionales, bilaterales, el tema de la política en materia de sanidad internacional, sanidad exterior? Este hombre no entiende. Este hombre lo único que sabe es comer pescadito, y lo que quiere comer pescadito es barato, ¿no? Y usted te dice, no, que entre el pescado como tenga que entrar, porque aquí queremos comer pescado barato. Tú te lo dices así, pescadito barato, ¿eh? Pero es que además lo complementa
con otra gran chorrada, que además se puede encuadrar en los surrealistas, pero si no es porque lo dice el portavoz del Partido Socialista, que dice que lo ha hablado con el ministro de Asuntos Exteriores. Yo me imagino el trago de un ministro de Asuntos Exteriores que viene de la escuela diplomática, que ha estado tal, y que tiene que escuchar las barbaridades que dice un personaje de esta categoría. Pero claro, este viene y dice, no, que los barcos marroquíes pues puedan entrar en la lonja de España, o sea, la lonja de España en Ceuta. O sea, unos barcos marroquíes que no cumplen con normativas internacionales en materia de pesca, ni respeto al medio ambiente, ni tienen por qué cumplir la normativa establecida en la UNED en materia en la Unión Europea en materia de captura, para nada. O sea, Marruecos no tiene necesidad de eso. Eso a él le da igual. Pueden entrar aquí, pero es que además son barcos de pesca que están acostumbrados a saltarse la torera cada vez que le da la gana las aguas territoriales españolas. Entran aquí, tienen que salir cada 2 por 3 la Guardia Civil, cuando sale, a echarlos de la bahía norte o de la bahía sur. Entonces, este señor dice que esos barcos entren aquí a tomar el control. Bueno, si se le ponen, como digo, le ponen la alfombra roja, estos entran y trasladan toda la flota norte de pesca de cabotaje de Marruecos, la trasladan a la lonja de Ceuta y se quedan tan pachos, ellos felices y contentos. Pues esas son las tonterías que dice este señor. Y se las dice pues con una foto con el ministro de Asuntos Exteriores. Así que ya nos podemos imaginar la idea que estos señores del Partido Socialista tienen con respecto a una aduana comercial y a todo lo que se supone o respecta a las relaciones económicas y comerciales con un país que lo único que quiere es ahogarnos y asfixiarnos. Que quede claro. Bien, con respecto, y con esto ya termino, con respecto a la RAN, a la reunión de alto nivel con Marruecos, si se llega a realizar en febrero, dicen que el 1 o 2 de febrero, yo había escuchado que la iban a hacer en octubre, noviembre, se habló de diciembre, se habló de enero, cuando no era por el tema del Mundial, cuando no era por el tema de que el ministro estaba no sé dónde y tal. Total, ha llegado febrero y todavía queda mucho enero, así que puede acabar perfectamente en marzo, en abril, en mayo, en junio o en julio. Pero bueno, si se hace en el mes de febrero, tampoco esperamos nada positivo, porque Marruecos evidentemente no nos tiene, visto los espectáculos y los shows que da el gobierno de Pedro Sánchez, pues no tiene ningún interés por respetar ninguna posición que beneficie a España, y mucho menos, por supuesto, a Ceuta. Si consigue algo muy minoritario, por supuesto, que no interfiera en los intereses de Marruecos, pues nos costará mucho más caro a los ceutíes y a los españoles, porque todo se conseguirá, todo lo pequeño que consiga, que tampoco beneficie en exceso los intereses españoles, los va a conseguir a costa de una sumisión y a una claudicación de los intereses políticos y de la política exterior española en toda la región del norte de África y el Magreb. Marruecos se sabe en una posición de fuerza, es que lo sabe, y así lo demuestra, y así lo manifiesta incluso sus representantes políticos con carácter público. ¿Qué saldrá de toda esta cuestión? Pues un reforzamiento, sin duda, de la posición del Reino de Marruecos, que se está preparando el terreno en la idea de colapsar económica y comercialmente a la ciudad de Ceuta, inundándonos con sus productos de baja calidad y de manufactura y de dudosa manufactura, pues, como digo, preparándose el terreno para conseguir el único objetivo que Marruecos tiene en toda esta historia, que es el de, con el tiempo, si puede ser a medio plazo, mejor que a largo plazo, de anexionarse las ciudades españolas de Ceuta y Melilla, Peñones, Islas Canarias, y se lo dejamos hasta Toledo. Esta gente suelen actuar de esa manera. Bueno, pues con esto termino mi exposición inicial. Muchas gracias por su atención, y si quieren hacer alguna pregunta, estoy a vuestra disposición. Muchas gracias. Me gustaría conocer una visión vuestra como partido de lo que está sucediendo con Javier Guerrero y el proceso judicial que se ha abierto en torno a él. Bueno, nosotros lo hemos manifestado en infinidad de ocasiones. Nosotros, incluso cuando nosotros somos los afectados por todas estas cuestiones, no comentamos asuntos judiciales. Es un asunto muy delicado, un asunto que está judicializado, y por lo tanto pues nosotros estamos a la expectativa de lo que determine la justicia. No puedo adelantar ninguna posición porque es una cuestión que afecta a otras personas y en la que la justicia está trabajando, y nuestra obligación es creer en la justicia y en el funcionamiento y en sus plazos. Usted ha dicho antes sobre el tema de la aduana, no ha querido calificarla de comercial, ha hablado de aduana y luego, pues ha dejado. ¿Cómo cree que va a ser esa apertura de la aduana? ¿Cómo cree que va a funcionar? Pues con un contenedor azul
y una aduana regional un poco, pues ahí, como he dicho, en base a los intereses del Reino de Marruecos, gestionando la entrada de productos de origen marroquí, como digo, de dudosa calidad y de dudosa manufacturación, y bueno, pues ahí el funcionario un poco controlando el volumen de productos marroquíes que entran en la ciudad de Ceuta, controlando de alguna forma, porque seguirán entrando como suelen entrar habitualmente, pero bueno, será ahí un poco la historia de intentar controlar de alguna forma la entrada. Por supuesto que Marruecos no va a consentir la entrada de productos que generen un beneficio comercial a las entidades empresariales que se puedan afincar en Ceuta, para nada. La aduana regional de alguna forma estará, por eso no la llamamos una aduana comercial, tiene un carácter internacional como la que está situada en Adoro, como la que está situada en Táncar o como las que tenemos situadas en Algeciras. Se supone que son aduanas en las que se regula el comercio internacional entre dos países, con un volumen de proporciones considerables en ese tránsito comercial, en el ámbito que se pretende aquí en Ceuta, que pretende Marruecos, porque es que Marruecos también lo ha dejado claro. O sea, aquí el que se quiera dejar engañar es porque le gusta creerse las chorradas que dice Pedro Sánchez y los ministros y los miembros del gobierno de Ceuta que hacen seguidismo de Pedro Sánchez. Pero realmente, con los equipamientos, con lo que estamos viendo y con las declaraciones que ha hecho las autoridades marroquíes, se saben perfectamente que lo que se busca es el beneficio del comercio y de la producción marroquí a costa del dinero que saben que existe en la ciudad de Ceuta, más ni menos. Eso, que yo sepa, no podemos llamarle aduana comercial, le podemos llamar tinglao, rollo o cualquier historia, pero aduana comercial, desde luego que no. Sí, me gustaría saber qué valora o cómo valora el partido en las últimas encuestas que se han conocido y se han hecho públicos recientemente. Bueno, yo creo que siempre que se plantea esa cuestión o que sale una encuesta, nosotros siempre nos hemos mostrado escépticos. Nosotros la verdad es que no hemos tenido nunca buena relación con las encuestas, porque la mayoría de ellas suelen estar muy cocinadas, suelen estar, no vamos a hablar de las encuestas que hacen con el dinero público estos personajes del CIS, concretamente el señor Tezano, que la verdad es que no son para nada favorables, pero bueno, en esta última encuesta que se ha publicado en los medios y en redes sociales, la verdad es que dejan muy buenas expectativas de voto para Vox en la ciudad de Ceuta, tanto a nivel autonómico como a nivel general. Pero es que tampoco difieren mucho de resultados que dan encuestas que nosotros ya hemos calificado como que están cocinadas. La última que se hizo para el pueblo de Ceuta, que sabemos perfectamente que se la cocinaron y se la ventilaron desde el Partido Popular, pues nos daban un porcentaje también bastante importante, incluso habiéndose cocinado ellos la encuesta, pero es que meses anteriores se había cocinado otra encuesta al Faro y también nos daban unos porcentajes bastante interesantes, o sea que la media porcentual, tanto cuando se cocinan como cuando son encuestas que van apareciendo en redes sociales, es que Vox tiene un apoyo importante en la ciudad de Ceuta. Eso es una realidad. Ahora que hay que contrastarla con la realidad manifiesta que se produzca el 28 de mayo en las urnas. Pero de cara a el trabajo que está haciendo Vox en la ciudad de Ceuta, pues entendemos que tanto unas como otras marcan una tendencia positiva de apoyo a Vox en la ciudad de Ceuta. Quiere decir que la gente entiende, o una parte importante de los ciudadanos entiende, que nuestro trabajo es beneficioso para la ciudad de Ceuta, que apoya esa forma en la que nosotros estamos trabajando políticamente por la ciudad de Ceuta y por supuesto que nos anima y nos motiva a seguir trabajando en esta línea, sobre todo con mayor intensidad, con mayor empeño en estos 4 meses, ya venimos haciendo en todo lo que va de una legislatura verdaderamente difícil. Una legislatura muy complicada en la que se nos ha cercado, se nos ha acordonado, se nos ha aislado y se nos ha intentado prácticamente reducir a la insignificancia. Está claro que no lo han conseguido. Ha sido una legislatura dura, pero en estos 4 meses que quedan hasta las elecciones estamos muy animados y muy motivados. Este tipo de cuestiones nos ayudan a seguir en esa línea y a la espera de que los ceutíes ratifiquen su veredicto, que es el que votarán en las urnas el 28 de mayo. A mí me gustaría preguntarle sobre estos acontecimientos que se han vivido en las últimas 72 horas cuando un periódico nacional ha destapado algunas supuestas tramas de audio, de intentos de extorsión, supuestos, compras, acuerdos preelectorales, donde se deja constancia de alguna manera que hay un cierto movimiento oscuro detrás de lo que ocurre políticamente en esta ciudad, al menos incluso con aspectos berlanguianos, ¿no? Pero ayer conocimos que el propio protagonista, que lo fue a principios de semana,
es que es una cuestión absolutamente suya, porque es un comisionista profesional de Ceuta. Y yo no sé qué opinión tiene política esta situación en la que se entremezclan asuntos empresariales y políticos en esta ciudad de manera habitual. Bueno, nosotros hemos dicho por activa y por pasiva, lo hemos repetido en toda esta legislatura, que hay una serie de poderes económicos empresariales que se dedican a mangonear el presupuesto de la ciudad de Ceuta. Viven el proceso, crean esas entidades empresariales para vivir a costa del presupuesto de la ciudad. Entiendo que estén especialmente preocupados por perder esa posición dominante del presupuesto, y por supuesto que si Vox gobierna no la van a tener, eso también lo adelanto. Bueno, este tipo, yo conozco la historia, mi profesión, y se suele dar mucho en los gobiernos en descomposición, en los regímenes políticos cuando entran en fase de descomposición, y el gobierno de Vivas no deja de ser un régimen en descomposición, eso también hay que decirlo, un régimen decrépito, caduco, anquilosado en formas de hacer políticas antiguas, y claro, todo este tipo de personajes extraños, surrealistas, bueno, pues tipos pintorescos, suelen pulular cuando entienden que un régimen está en descomposición y que existe la posibilidad de medrar de alguna manera u otra para conseguir algún beneficio antes de que el chiringuito se desmonte. Yo puedo clasificar todo ese asunto que se ha ido publicando, esos audios, esos personajes, esas reuniones y toda esa historia dentro del análisis que hago, de la descomposición política de un régimen que ha acaparado toda la vida, obra y milagro, y sobre todo el dinero de los ceutíes durante 20 años. ¿Alguna pregunta más? Pues muchas gracias por todo.